Diseño de la huerta y preparación del suelo para la siembra. Ubicación. Hacia el norte para tener buena exposición al sol, con fácil acceso para poder cuidarlas mejor. A veces es necesaria una protección contra animales. Se puede confeccionar un cercado con cañas, alambres, ramas, arbustos, etc. Parte del cerco o todo se podrá utilizar para cultivar determinadas especies, habas o arvejas en invierno, maíz o poroto en verano o frambuesas como especies perennes. Estar cerca de una fuente de agua, aproximadamente 50 metros cuadrados, abastecen a una familia. Por lo tanto, dentro de la huerta hay que ubicar canteros para sembrar. Los llamamos tablones. Otro punto, el espacio para almácigos. Es conveniente elegir un lugar reparado. Además, el lugar para la abonera debe ser un lugar protegido, no muy soleado. Limpieza y marcación del terreno. Luego de elegido lugar, se procede a la limpieza del terreno, retirando cascotes, piedras, vidrios, latas y ramas. Los suyos los sacamos con azada o rastrillo y los llevamos a la abonera. Marcar los canteros con estacas a hilo, dejando entre cada tablón 50 o 40 centímetros para caminar. Los canteros no deben de tener más de 1,20 m de ancho para poder trabajar cómodamente de ambos lados. El largo puede ser variable. Remoción del suelo. Se realiza con la pala de punta. Tratamos de no invertir el pan de tierra, entre comillas, ya que la parte más fértil está en la porción superior. Además, no alteramos la estructura del suelo. Si este estuviera muy duro, convendrá regar el día anterior para que la tierra quede suelta y esponjosa. Se debe trabajar a una profundidad de entre 15 y 20 centímetros, moviendo la pala de adelante hacia atrás. Hay otras formas de trabajar que están señaladas en un dibujo que acá nos adjunta. Hay una sugerencia antes de rastrillar, que es ilegible, por lo menos en lo que estoy viendo. Con estos métodos obtenemos un suelo con buena aireación y retención de agua. Abonos orgánicos, preparación, incorporación. Cada vez que sembramos y luego cosechamos, extraemos del suelo nutrientes. Esto trae como resultado la constante degradación del suelo y la pérdida de fertilidad. Una forma de mantener la calidad del suelo es incorporándole abonos. Estos, sumados a una adecuada rotación y asociación de plantas, nos aseguran una producción continua. Hay distintos tipos de abonos orgánicos, compuestos,
verdes y de superficie o acá está elegible, parecería decir mantillo. Abono compuesto. Se llama así porque se logra con la mezcla de restos orgánicos, residuos de cocina, yuyos, estiércol, cenizas y tierra. No se usan por ser de difícil descomposición, carne, grasas, huesos enteros, ni vidrios, plásticos o latas. Existen varias formas para su preparación, aunque el concepto o fundamento es siempre el mismo: apilar diferentes materiales en capas sucesivas, intercalando restos de vegetales con restos de cocina, paja, estiércol y tierra. Conviene empezar la base de la pila con cañas, palos o algún material grueso para favorecer la aireación. Luego agregamos 15 centímetros de paja seca o pasto verde, 10 centímetros de restos de cocina, estiércol o guano, 5 centímetros y 2 centímetros de tierra negra o abono ya hecho. No hay que presionar los materiales, hay que regar la pila periódicamente y cubrirla paja o tierra. Luego se la cubre con algún material plástico o chapa para que las lluvias no afecten la fermentación del preparado. No son necesarios todos los materiales para la abonera. Si no aparecieran lombrices en cantidad, conviene agregar lombrices. Una variante de este sistema es que la abonera en pozo o zanja es la abonera en pozo o zanja. Son sistemas aconsejados para zonas secas. También se pueden utilizar tachos o trojes que se van llenando con restos orgánicos y tierra, removiendo con una horquilla para airearlos. Este abono requiere una serie de cuidados. Hay que mantener siempre una adecuada humedad. Si esta fuera excesiva, removerlo o dejándolo lo más suelto posible. Para favorecer la descomposición, remover la pila a las 3 semanas de realizada y luego una vez por semana. Una abonera bien hecha reduce su tamaño a la mitad en 7 o 10 días. A la mitad, o sea, reduce el tamaño de la abonera bien hecha a la mitad, en 7 a 10 días, entre 7 y 10 días. Caso contrario, habrá que removerla por falta de aireación. Si a los 3 o 4 días metemos la mano y la abonera no está caliente, quiere decir que la humedad no es la adecuada. Si está seco, regamos. Si es excesiva, aireamos. El abono está listo cuando tiene un color agradable a tierra o un olor agradable a tierra y los materiales usados no se pueden reconocer. Esto demanda 2 meses en verano y entre 5 y 6 en invierno. Separación del abono. En una abonera obtendremos 3 tipos de material, luego de pasarlo por una zaranda de 1 centímetro de malla. Uno más grueso, formado por material no descompuesto, con el cual iniciamos una nueva abonera. Uno mediano, que no atraviesa la zaranda y que usamos como caja protectora de suelo y entre las plantas, al que llamaremos mantillo o abono de superficie. El material más fino lo usamos como capa superficial de los almácigos o en los tablones. El abono mejora la estructura, la aireación y la retención de agua del suelo. Provee nutrientes, o sea, fertilidad, y aumenta la población de microorganismos. Además, se aprovechan los residuos. El otro tipo es el abono de superficie o mantillo.
es el aporte de materia orgánica colocado sobre la superficie a fertilizar. Además evita la evaporación, protege la estructura del suelo del impacto de la gota de lluvia e impide el crecimiento de malezas. Abonos verdes. Son siembras realizadas no para cosecha, sino para incorporarlas al suelo antes de la floración de la especie. En verano se utilizan soja, poroto, maíz y sorgo, y en invierno se utilizan habas, arvejas, vicias, tréboles y zarzales. ¿Por qué huerta orgánica? Orgánico quiere decir vivo. En la huerta orgánica se trabaja respetando las leyes de la naturaleza y de la vida. La agricultura moderna, con pesticidas, fertilizantes químicos, contamina el medio y los alimentos producidos. La agricultura orgánica, con sus cultivos en variedad, con pesticidas y fertilizantes orgánicos, evita los problemas anteriores, a la vez que permite un aprovechamiento integral de los recursos y desperdicios. Recordar los abonos orgánicos. Es una manera rápida de sembrar, que no necesita tierras buenas, entre comillas, ni requiere mucho trabajo y se hace con pocos recursos. En una huerta orgánica se muestran los procesos que mejoran la tierra, cómo las plantas combinadas correctamente producen más y mejor por asociaciones, cómo las rotaciones consumen la fertilidad de la tierra y de qué manera las plantas sirven de abono. La constante contaminación ambiental, el uso de productos químicos, a veces altamente tóxicos, la utilización de agua de riego contaminada, posible puerta de entrada de infecciones y los magros ingresos son razones más que suficientes para tomar conciencia de las ventajas que nos brinda una correcta utilización del suelo. Pensar en respetar el ecosistema, la ecología, produciendo alimentos sin alterar el medio ambiente. Y a la vez realizar una actividad gratificante son opciones que nos brinda la huerta. Asociaciones. Hay plantas que cultivadas al lado de otras se ayudan mutuamente. Plantas compañeras o compatibles. Otras, al ser vecinas, no se ayudan ni se perjudican, indiferentes. Y otras, que al estar juntas, se, entre comillas, pelean, enemigas. Aliadas con las hierbas aromáticas y otras, y las flores que proporcionan protección o mejoran el crecimiento de ciertos vegetales. O sea, aliadas son las hierbas aromáticas y otras, y las flores que proporcionan protección o mejoran el crecimiento de ciertos vegetales. Por ejemplo, el ajo repele los pulgones, la menta mejora la sanidad y sabor de las arvejas, las caléndulas mejoran y ahuyentan los coleópteros en los repollos, el tomillo como bordura en las frutillas ahuyenta los gusanos y la borraja aumenta la resistencia contra insectos. Capuchina y romero repelen a los gorgojos del poroto. La albahaca repele moscas y mosquitos. El tomate a la vez que mejora el sabor. Las plantas asociadas se siembran o trasplantan en líneas alternadas, obteniendo tablones mixtos. Se logra así mejor aprovechamiento del suelo y del espacio aéreo, ya que alternamos plantas de hoja con plantas de raíz, lechuga y zanahoria. Plantas de crecimiento rápido, lechuga o rabanito, con plantas de crecimiento lento, repollo o zanahorias. Disminuye los riesgos de aparición de plagas, malezas o enfermedades. Unas
plantas protegen a otras. Por ejemplo, en verano el maíz o el tomate sombrean a la lechuga. Así, al consociar especies, se cubre más el suelo y hay menos espacios para malezas. Las posibilidades de asociar los cultivos son muy abundantes. Se explicarán algunas de ellas, mientras que hay otras posibilidades figuran en el gráfico aparte. Consociaciones otoño-invierno. Podemos utilizar parte del tablón para sembrar 2 líneas de habas, entre las cuales haremos una zanja de poca profundidad para amontonar yuyos y restos de vegetales como aporte de materia orgánica al suelo. A los costados podemos ubicar repollos a 60 centímetros entre cada uno, y entre ellos aprovechamos para trasplantar lechuga, que en 2 meses está lista para cosechar. Consociaciones de verano. Podemos disponer 2 tablones utilizándolo de la siguiente forma: una para verduras varias, el otro para tomates. En el primero podemos asociar verduras de raíz, rabanitos, zanahoria, remolachas, con verduras de hojas, lechuga, acelga, repollo. 3 líneas de raíz a 0,5 metros de distancia y entre ellas lechuga, repollo o espinaca, poniendo en la cabecera 2 líneas de perejil. En el tablón de los tomates intercalamos plantas de albahaca entre líneas. Agregamos además en las borduras alguna especie floral, por ejemplo, copete o caléndula, que participan en el control de plagas, a veces actuando como repelentes y otras veces albergando insectos benéficos, colaborando así en la lucha biológica. Para mediados de septiembre o principios de octubre sembramos maíz. En el momento del aporque sembramos porotos al pie de cada planta y entre estas zapallos. Rotación. Se llama así a la alternancia de cultivos de verano con cultivos de invierno. Por ejemplo, maíz en verano y habas o arvejas en invierno. De esta forma aumenta la fertilidad. El maíz extrae mucho nitrógeno. Las habas y arvejas lo fijan. Son especies reparadoras o reponedoras. En el verano siguiente no repetimos la siembra de maíz en el mismo lugar. Donde hubo maíz habrá habas y luego calabaza, que son consumidoras rústicas, y así sucesivamente. No conviene repetir las especies para poder controlar el ciclo de plagas. Malezas y enfermedades. No conviene repetir las especies. Tampoco hay que sembrar especies afines ni otras plantas de la familia, ejemplo pimiento, tomate, berenjena, espinaca, remolacha, acelga, lechuga, achicoria, escarola. Otra secuencia de rotación es raíz, hoja, frutos. En este caso lo que se busca es el diferente aprovechamiento de los nutrientes del suelo. Las hortalizas de raíz, zanahoria, remolacha, consumen mucho potasio, mientras que las de hoja, lechuga, acelga, espinaca, consumen mucho nitrógeno. Hay un cuadro de asociaciones de cultivo, una siembra asociada a otoño-invierno y otra siembra asociada a primavera-verano. Almácigos. La mayoría de las semillas pequeñas y otras requieren varios cuidados hasta llegar al tablón. Se siembran en almácigos. Es el caso del pimiento, del tomate, de la berenjena, del apio, del repollo, del coliflor, de la cebolla, de la lechuga. Esas se siembran en almácigos. Hay también algunas plantitas delicadas en sus primeros momentos que necesitan estar protegidas del sol fuerte, de las lluvias o de las heladas.
Además de las ventajas mencionadas, el almácigo permite un mejor control de plagas, enfermedades y malezas, ahorro de semillas, plantas más vigorosas y mayor aprovechamiento del espacio en la huerta, ya que mientras las plantas permanecen en el almácigo, los tablones donde serán trasplantados o trasplantadas pueden permanecer ocupados un mayor tiempo por otros cultivos. El almácigo se puede hacer directamente en el suelo o en recipientes, cajones, latas. Para hacer el almácigo, en el terreno se elige un pequeño espacio cerca de la casa. Se laborea el terreno dejándolo bien refinado, se agrega abono, se riega y se siembra. Para hacer el almácigo se requiere en recipientes utilizaremos cajones que permiten la salida del exceso de agua, pero que no dejan salir la tierra. Realizamos un tamizado de tierra, separando un material más fino y otro más grueso. Colocamos en el fondo del cajón una capa de paja que conservará la humedad y luego el material más grueso. En la superficie una capa de tierra fina mezclada con abono compuesto bien fino. La siembra en almácigo la realizamos en líneas, lo que ayuda a ahorrar semillas y controlar las malezas. Para hacer las líneas realicemos surcos en la superficie de 1 o 2 centímetros de profundidad y a una distancia de 5 o 10 centímetros, según la especie. Hechos los surcos, regamos despacio y en forma abundante. Luego sembramos y cubrimos las semillas con una pequeña capa de tierra fina. Tapamos con pasto seco para evitar el endurecimiento de la capa superficial de tierra y la rápida evaporación de la humedad. Volvemos a regar, pero en menor cantidad. La capa de pasto seco debe ser retirada apenas emergen las plantas. Algunas hortalizas, fundamentalmente la familia de las cucurbitáceas, como zapallo, melón, pepino, sandía, etc., las podemos sembrar en vasitos de yogur. De esta forma, aseguramos que las raíces no sufren con el trasplante. Este método se usa cuando se quieren obtener cosechas más tempranas. Al llevar el tablón una planta ya crecida, tenemos más posibilidades de obtener buenas cosechas. Los almácigos en cajones se pueden trasladar para protegerlos del sol o del frío. Así se pueden cubrir con plástico en invierno o cañas en verano para darles sombra. Trasplante. El trasplante se realiza cuando las plantas tienen 3 o 4 hojas, en el caso de lechuga, repollo, acelga, coliflor, y cuando el tallo tiene el grosor de un lápiz. En el caso del tomate, pimiento, berenjena. Para ese caso, cuando el tallo ya tiene el grosor del lápiz. Tomate, pimiento, berenjena. Se procede de la siguiente forma: regar el almácigo, sacar las plantitas de a uno, ayudándonos con una palita o cuchara. Marcamos las líneas sobre el tablón y abrimos agujeros usando el plantador. Luego regamos. Colocamos los plantines evitando desprender la tierra de las raíces. Si hay abono compuesto, lo usamos para tapar los hoyos. Presionamos la tierra junto con la planta con ambas manos para que queden firmes y regamos alrededor del plantín. Cubrimos la tierra con paja para proteger la tierra del sol y los golpes de agua de riego. Acá hay esquema de preparación del almácigo. Y los cuidados del almácigo, ¿sí? En verano y en invierno. En verano, del sol, con un techo de paja o de ramas secas. Y en invierno con un plástico, ¿sí? Con un plástico, como si fuera que uno tapa todo con un plástico. Métodos de siembra.
una vez realizada la preparación del suelo del tablón, unos días antes de la siembra, conviene remover la tierra y nivelarla con el rastrillo, cubrir con mantillo y dejar regado. El día de la siembra o trasplante, al retirar el mantillo veremos que la tierra se conservó esponjosa y mullida. Para mejorar más la tierra podemos agregar abono compuesto. La preparación del abono compuesto es una tarea continua, ya que tarda un tiempo en hacerse. Por eso, paralela o para la siembra de primavera comenzamos la abonera en el otoño anterior. Para siembras de otoño, esa labor comienza en la primavera. Las semillas grandes, fáciles de manejar y fuertes para germinar, como el maíz, las habas, el poroto o la arveja, se siembran directamente en los tablones, siempre directa o de asiento. Esta siembra puede hacerse en líneas o al voleo. Las líneas pueden ser continuas, siembra a chorrillo, o dejando entre semillas una distancia variable, siempre de precisión. En general, en la siembra a chorrillo, las líneas o surcos de siembra se hallan a 10 o 15 centímetros de separación entre sí. Es en el caso de la siembra de zanahoria, radicheta, remolacha, etc. Las siembras de precisión se realizan a 70 centímetros, entre líneas de 20, 30, 40 centímetros en la línea. Es el caso del maíz, poroto, etc. Las siembras al voleo se realizan cubriendo todo el tablón, perejil, rabanito, radicheta. Sea cual fuere el método de siembra, es importante favorecer el íntimo contacto entre semilla y suelo. Eso se logra pasando algún implemento, por ejemplo, rodillos más o menos pesados después de la siembra. Otro punto a considerar es la profundidad de siembra. Durante la germinación, la semilla utiliza las reservas que contienen para nutrirse y así poder romper sus tegumentos y emerger del suelo. Si la cubrimos con más tierra de la debida, la plántula consume todas las reservas y no puede emerger. Por lo tanto, esa plantita muere. Para evitar esto y como regla general, es aconsejable cubrir la semilla con el doble de tierra de su longitud. Si la tapamos más, no emerge. Si la cubrimos menos, es difícil que arraigue. Y con los sucesivos riegos se descalza. Esta planta también se pierde. Para saber qué y cuándo sembrar, debemos buscar en el calendario de siembras qué plantas pueden crecer en temporada. Podemos dividir nuestro calendario de siembras en siembras de primavera, verano y siembras de otoño-invierno, llamadas en general siembras estacionales. Sembrar a destiempo dificulta el buen desarrollo de las plantas. Hay especies que se pueden producir durante todo el año, por ejemplo, lechuga, acelga y radicheta. También debemos tener idea del tiempo de ocupación de cada especie en el tablón de siembra o trasplante a cosecha y el periodo de cosecha. Hay acá un calendario para el ciclo de las principales hortalizas. ¿Sí? El calendario para el ciclo de las principales hortalizas. Están las referencias: almácigo, chorrillo, bolso, precisión. O voleo, perdón. Almácigo, julio-agosto, trasplante, octubre. Siembra directa, precisión, octubre-enero. Son valores orientativos. Y la duración del ciclo de los cultivos varía en función de la época del año y de las variedades utilizadas. Manejo orgánico de la huerta. Se ven aquí distintas tareas tendientes a lograr que la huerta orgánica produzca más y mejor.
Este manejo se caracteriza por ser más preventivo que curativo. De esta forma ahorramos recursos y esfuerzos. El trabajo debe ser pensado para intervenir en el momento oportuno usando herramientas apropiadas y haciendo un uso eficiente de los recursos disponibles. Las principales tareas son abonos, riego, labores culturales, o sea, raleo, desmalezado, aporques, desbrotes, despuntes. Estos trabajos no deben tomarse aisladamente, sino como un conjunto de acciones que favorecen los procesos vitales de la huerta. Abonos. Fue tratado en clases anteriores. Riegos. A nuestra latitud, entrada la primavera, se inicia la época calurosa y por lo tanto de mayor requerimiento hídrico. En general, las hortalizas necesitan grandes cantidades de agua, que muchas veces el terreno no las proporciona. Hay que regar y para ello debe tenerse en cuenta calidad del agua, temperatura y exigencia de cada especie, si se requiere regar bien. No hay recetas, depende de muchos factores: clima, suelo, época del año, forma de los tablones. Lo único válido para todas las situaciones es usar el criterio: regar cuando haga falta. En general, las lluvias no satisfacen las necesidades de los cultivos, sobre todo en verano. Si el agua no es suficiente, las plantas sufren diferentes problemas, desde no germinar hasta florecer anticipadamente. El desarrollo de la planta es menor, las hojas pueden endurecer, volverse amarillas y hasta caer. La producción se resiste. Un exceso de humedad favorece la aparición de enfermedades. Los productos obtenidos son de menor calidad, menos nutritivos y a veces sin gusto. Además, en los días lluviosos, el trabajo de insectos polinizadores es menor y disminuye la fecundación y desarrollo de determinadas especies. En general, en verano se riega todos los días, preferentemente temprano por la mañana o por la tarde cuando desaparece el sol. Durante el invierno los riegos son más espaciados y conviene hacerlo cerca del mediodía porque si no, las heladas pueden dañar las plantas. Hay diferentes métodos de riego: por goteo, por aspersión o por surco. El método de riego por goteo es un riego controlado usado preferentemente para almácigos y plantas pequeñas. Hay que evitar chorros gruesos o baldazos que pueden provocar el corrimiento de semillas o descalzar las plantas. También evitar que el agua moje las hojas, ya que puede provocar ataques de hongos. Es preferible regar lo más cerca posible del suelo para evitar el impacto de las gotas que caen, que afectan la estructura del suelo, lo que da lugar a la formación de costras. Estas dificultan estas costras la emergencia de la plantita. Las aguas para riego tienen diversos orígenes. Las provenientes de lluvia son excelentes, muy aireadas y aportan un poco de nitrógeno. Las aguas de acequia son generalmente frías. Esto ocasiona algún retraso en el desarrollo de las plantas. El agua de riego ejerce el máximo de acción cuando su temperatura se acerca a los 25 grados, 30 grados centígrados. Las aguas de pozo son generalmente frescas e insuficientemente aireadas. Este defecto de la escasa aireación se corrige haciendo permanecer el agua de riego en estanques o represas poco profundas y de gran superficie. Entre las labores culturales incluimos la protección del suelo y carpidas. Para mantener más tiempo la humedad en el suelo y a la vez protegerlas del sol, viento, heladas, podemos cubrir los tablones con una capa de materiales vegetales más o menos gruesas. Estos se van descomponiendo, sirven de abono al suelo y estimulan la actividad de las lombrices. Además nos permiten controlar los yuyos, ya que no dejan pasar la luz y las malezas no crecen. Podemos usar paja, pasto seco, hojarasca, no eucaliptus. Obviamente hay que ir retirando
mulching sobre la línea de cultivo a medida que las plantas van germinando. Cuando agregamos mantillo o mulching, la necesidad de carpidas para desmalezar es menor. Esta tarea solo será necesaria si vemos que se forman costras en las superficies o si aparecen yuyos. El desmalezado puede ser manual o utilizando diferentes herramientas, por ejemplo, zapín o cazada. Raleos. Consiste en sacar las plantas débiles y muy juntas para que crezcan bien. Por ejemplo, en el caso de algunas zanahorias se siembran directamente, conviene entresacarlas para que las restantes tengan lugares donde formar la raíz. Aporques. Hay plantas que necesitan que se les agregue aportes, que se les agregue tierra en la base para que crezcan y se sostengan mejor. Por ejemplo, tomate y maíz, que producen raíces adventicias, mediante las cuales se fijan más firmemente al suelo. Los cultivos de invierno, repollo, coliflor, habas, alcaucil, se aporcan tanto más alto cuanto más frías sean las zonas. Para conservar la humedad del terreno y evitar competencias, hay que carpir y sacar los yuyos constantemente. Tutoreado. Ciertas plantas que necesitan en algún momento de su crecimiento una guía o tutor en las cuales enramarse, por ejemplo, porotos, arvejas, o bien sostener al paso de los frutos, tomate, utilizamos ramas o cañas donde podemos atar los tallos, cuidando de no estrangularlos ni dañarlos. Por ejemplo, en tomates, ese procedimiento de tomate, despunte en habas. El primero consiste en eliminar algunos brotes que crecen en la axila de una hoja para fortalecer los que quedan. También es conveniente eliminar algunas hojas basales para que el sol caliente más la tierra que las cubre. Otra práctica consiste en cortar hasta 15 centímetros de la parte superior que difícilmente produce y resta fuerza al resto. El despunte de las habas se realiza para favorecer la emisión de ramas laterales, aumentar así la producción de flores y frutos. Producción de semilla. Debemos elegir las mejores plantas y dejarlas florecer y fructificar. Antes de que caigan las semillas, se arrancan las plantas, dejándolos al sol durante 7 u 8 días. Luego se separan las semillas a mano y se guardan en bolsas de papel en lugar seco. No se aconseja frascos con tapa ni bolsitas de plástico, pues la semilla debe respirar y además puede ser atacado por hongos y fundamentalmente las semillas grandes que tienen mayor contenido de humedad. Se producen fácilmente semillas de acelga, arvejas, berenjena, escarola, haba, poroto, maíz, pepino, sandía, zapallo, zapallito, tomate, pimiento, radicheta, etc. Plagas y enfermedades. Las plagas de origen animal y las enfermedades causadas por bacterias, hongos y virus son constantes en cualquier tipo de huerta. Para poder combatirlo, primero hay que saber identificarlos, es decir, diferenciar una enfermedad del ataque de una plaga. La enfermedad es causada por parásitos vegetales como hongos, bacterias y virus. Los parásitos agrícolas o plagas de origen animal incluyen insectos, ácaros, pájaros y algunos mamíferos como cuises, ratas o liebres. Hay distintos métodos de control para enfermedades y plagas, químicos, físicos y biológicos. Esto se puede usar en forma aislada, pero sería mucho más lógico combinarlos para hacer el control integrado. Por otra parte, en huerta orgánica debemos evitar el uso de productos químicos,
Por lo tanto, debemos valernos de preparados caseros, como así también de un correcto manejo de la huerta en lo referente a asociaciones y dotaciones de cultivos. No todos los insectos, pájaros, etcétera, que aparecen en la huerta son perjudiciales. Por lo tanto, sería conveniente hacer un listado de plagas e insectos benéficos y tratar de identificarlos en la práctica, para lo cual se puede confeccionar un insectario. Están las isocas o larvas, estado juvenil de las mariposas. Poseen aparato bucal masticadores que afectan fundamentalmente hojas y tallos de las plantas. El control es básicamente preventivo, tratando de destruir los adultos, sea mediante aradas o quema de rastrojo. Gusano de suelo, de variadas especies que producen daños en raíces y en el cuello de las plantas, ocasionando la muerte de las mismas. Se pueden controlar con aradas más o menos profundas, exponiéndoles al sol y al ataque de aves. Vaquitas. Son coleópteros que causan daño en el estado adulto como en el juvenil. Larvas. ¿Sí? Ejemplo, vaquita de los melones, vaquita de los coles. Los chinches son hemípteros de diferentes especies, tienen aparato bucal chupador, formado por un conjunto de cerdas que clavan en los débiles tallitos extrayendo la savia y produciendo la muerte de la plantita. El ataque de los frutos desmerece su calidad comercial. Chinche verde común, chinche roja del tomate, chinche de zapallo. Pulgones. El daño es similar al de las chinches, ya que se alimentan de la savia que extraen por medio de una trompa larga y aguda que penetra en el interior de la taja o tallo atacado. Se puede controlar con solución de tabaco. Bueno, por ahora dejamos acá. Bueno, entonces decíamos que los pulgones y que el daño que causan los pulgones es similar al de las chinches, ¿sí? Son también, ya que se alimentan de la savia que extraen por medio de una trompa larga y aguda que penetra en el interior de la hoja o tallo atacado y se pueden controlar con solución de tabaco. El bicho moro, las mosquillas, las cochinillas y langostas son otros de los tantos insectos perjudiciales. Entre los organismos benéficos encontramos vaquita roja, tatadiós o mamboretá, libélulas, lombrices, sapos, escuerzos, lagartos, lagartijas, pájaros ratoneros, churrinches, urracas, venteveos, tordos y zorzales. Plagas / enfermedades. En una huerta bien distribuida, con suelos bien abonados y cuidados, las plantas crecerán vigorosas y las enfermedades no serán tan abundantes ni graves. Las hojas enfermas, amarillas y secas deberán secarse, preferentemente quemarse. Las plagas animales pueden prevenirse recorriendo permanentemente las plantas y a menudo sacando a mano los insectos. Ajo, cebolla y algunas aromáticas repelen los insectos. Ajo, cebolla y algunas aromáticas repelen a los insectos. Un vaso con cerveza al ras del suelo bueno, atrayente de las babosas. Para controlar a hormigas negras hay que buscar el hormiguero, cavarlo con una pala e inundarlo con agua. Podemos dejar florecer plantas de apio, brócoli, perejil y acelga que atraen insectos benéficos. La ortiga es otra buena aliada ya que actúa como planta huésped de insectos, a la vez que con sus hojas se puede preparar una solución que previene el ataque de insectos. Para evitar que los gusanos ataquen verduras de hojas,
podemos rodearlas con ceniza de madera. Otro inconveniente son los pájaros que pueden tomar las semillas sembradas y o arrancan los plantines recién trasplantados. Podemos proteger la huerta colocando sobre los tablones ramas, hilos o redes. También colocar tiras de papel, latas, espantapájaros, etc. Preparados caseros para controlar insectos. Purín de ortigas. Es un preventivo del ataque de insectos. Se deja macerar en recipiente metálico de 100 gramos de ortiga de 10 litros de agua durante 2 días y se pulveriza. Solución de tabaco. Macerar 60 gramos de tabaco en 1 litro de agua, agregándole 10 gramos de jabón blanco. Se pulveriza diluyéndolo en 4 litros de agua. Controla cochinillas, pulgones y gusanos. Alcohol de ajo, 4 o 5 dientes de ajo, medio litro de alcohol fino y medio litro de agua. Se coloca durante 3 minutos en licuadora y luego se cuela. Se guarda en frasco tapado en la heladera. Se utiliza contra el ataque de ácaros, pulgones y gusanos. Solución de queroseno y jabón. 50 centímetros cúbicos de queroseno, 25 gramos de jabón blanco y una cantidad de litros, 1 litro de agua. Hervir el jabón en agua hasta diluirlo. Mientras hierve, agregar el queroseno hasta lograr una emulsión cremosa. Se usa contra pulgones y gusanos. Tipos, variedades y épocas de siembra de algunas especies. Lechuga. Latina gallega en otoño o invierno. Latina criolla verde en primavera y verano. Latina criolla blanca mitad de primavera y verano. Cabeza de hojas crespas, subtipo imperial en otoño, invierno y principio de primavera. Cultivares. Batavia blanca en Nueva York 515, Imperial 101, Imperial 847. Subtipo Grandes Lagos, verano, otoño, invierno. Cultivares grandes, Lagos 118, 366, 659. Cabeza de hojas mantecosas, maravilla de las 4 estaciones, todo el otoño, preferentemente otoño-invierno. Y de hoja suelta, Grand Rapids, verano. Repollo blanco liso, precoces, ciclo hasta 90 días, ciclo medio 90 a 120 días, Gloria FS Brunswick, tardíos 120 días, Quintel de Alsacia. Repollo blanco, Milan Bartus, repollo colorado, híbrido Red Head colorado Mammoth, siembra en almácigos, al voleo en líneas de 10 centímetros a 10 centímetros hacia fines de primavera-verano. Trasplante con plantines de 5 milímetros de diámetro y 15-20 centímetros de altura, a 70-80 centímetros entre líneas y 50-60 centímetros en la línea. Coliflor. Se agrupa en 4 cultivares según los requerimientos de frío. No requiere frío, son resistentes al calor. Bola de nieve A. Requieren poco frío. Bola de nieve extra temprana. Requerimiento de frío intermedio de 14 a 20 grados centígrados son las temperaturas óptimas para formar cabezas. Bola de nieve. Alto rendimiento de frío, coliflor de invierno. Temperatura óptima para formar cabeza de 5 a 10 grados centígrados. Gigante de Nápoles. Los de tercero y el otro grupo se cultivan en nuestro país. Se realizan en almácigos a fines de primavera-verano. Acelga. Hay 2 tipos, blanca y verde, de pancas anchas. Se disponen de semillas de origen nacional e importado.
Para evitar problemas de floración prematura, hay que elegir correctamente y cultivar. Variedades importadas tienen mejores resultados en siembras de otoño e invierno. En siembra de primavera no hay diferencia entre cultivares, mientras que en siembra de verano se destacan los cultivares nacionales.